Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde ya sabéis que decimos siempre que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y hoy tenemos en el programa a una mujer que es experta en las corazas de la voz. Ella es Cecilia Gasull. Ella se licenció en psicología, pero con los años se fue especializando en este campo de la voz como terapeuta psicocorporal y actualmente, aparte de tener su consulta particular, también da clases en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás? Buenos días, Cecilia. Buenos días, Mireia. Estamos aquí en un lunes un poco lluvioso de Barcelona y bastante frío, donde Collserola parece que está un poco nevada esta mañana. Bueno, yo también tengo que decir que además es muy curioso que grabamos este capítulo y las dos decíamos: ostras, yo tengo una voz bastante ronca hoy, no sé si se va a apreciar, yo creo que sí. Sí, yo estoy medio resfriada y pensaba para ser experta en voz, malamente. La vida, ¿no? Con lo que hay, venimos, lo que tenemos. Así que nuestra voz tiene corazas, Cecilia. Sí, tiene corazas a veces. Y hay gente que no tiene corazas en la voz. La voz es una expresión de nosotros. Y yo creo que cada voz es única y cada voz puede ser preciosa. A veces nos ponemos obstáculos. ¿Por qué? Porque nuestra voz explica cómo estamos, explica cómo somos, explica cómo queremos que nos vean, explica a qué grupo pertenecemos y también explica si hablamos desde nuestro verdadero yo o no. Todo eso es algo que percibimos, o sea, tú como experta lo ves en las personas que cuando vienen a tu consulta, por ejemplo, pero es algo que nosotros también percibimos, aunque no le pongamos un nombre a una etiqueta, ¿no? Exacto, todos lo percibimos sin un aprendizaje, sin ser expertos, ¿no? Muchas veces oímos una voz y decimos, tiene voz de estúpido, ¿no? O qué voz más dulce, y hemos decidido que es buena persona, que nos hará un favor. Es decir, hacemos inferencias de cómo es aquella persona simplemente por el sonido. En tu libro, es que yo me lo estoy leyendo ahora, te lo decía hace un rato, Cecilia ha sacado un libro que es maravilloso que se llama Las corazas de la voz, al método aquí ahora, en castellano sería aquí ahora, que está publicado por Amalgama Textos. Y es un libro maravilloso y creo que es especializado para personas que trabajan con voz, pero también para personas que no. Tiene un montón de ejemplos, de ejercicios, tanto de la parte como de dibujo para conectarte con tu voz, de visualizaciones. O sea, es un libro muy completo que tiene una parte técnica, pero también es muy vivencial por toda esta parte de ejercicios. A mí me está siendo súper útil, pero también porque a mí me apasiona absolutamente este tema. Pero me está ayudando a entender y a colocar muchas cosas. Sobre todo, me gusta porque al inicio defines que hay corazas en la voz y que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Sí. Que pueden ser corazas mentales, emocionales. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, yo creo que hay corazas mentales, emocionales, más corporales. Creo que todas acaban plasmándose o manifestándose en el cuerpo y por eso hay una dificultad en la emisión de la voz. Solo que según las personas vivimos más un aspecto u otro. Te voy a poner ejemplos, porque si no son pocas. Venga, sí. Una coraza mental, ¿no? Pues el otro día estaba dando una charla en el Conservatorio de Tarragona y les puse un ejemplo personal, porque pensé que era lo más fácil. Y yo recuerdo cuando estudiaba canto, las personas que me gustaban mucho cómo cantaban, profesionales o compañeros míos que me gustaban mucho cómo cantaban, los veía salir en escenario y los veía con una actitud corporal y una presencia. Y en mi foro interno yo pensaba, yo no puedo salir así al escenario porque yo no canto así de bien. Con lo cual me estaba tirando piedras en mi propio tejado, porque total. Si no sales con una actitud corporal adecuada, cuando el cuerpo es el instrumento de la voz, ya le estás empezando a poner obstáculos, ¿no? Y eso sería una coraza mental, ¿no?
que el pensamiento que viene en el momento en que estás Sí, a punto de salir o cuando exacto. piensas en la acción, ¿no? Sí, y es las corazas mentales yo creo que lo que hacen es o inhibirnos en la acción o llevarnos a una acción errónea o caótica, ¿no? Si hablamos de una coraza emocional, la más evidente es el miedo, ¿no? Y el miedo hace que muchas partes de nuestro cuerpo se tensen, se bloqueen, y entonces emitir el sonido es difícil. A veces hay corazas que las percibimos más físicamente, pero insisto, detrás de una coraza física siempre, si rascamos, podríamos llegar a una emoción que está allí bloqueada, y esta emoción está nutrida de a veces alguna creencia, ¿no? Las corazas corporales yo diría que son las más fáciles de ver. Pueden ser desequilibrios en la postura a la hora de cantar. Estos desequilibrios, estas tensiones, las puedo llevar yo en mi vida cotidiana y por lo tanto me las llevo a la hora de cantar. O pueden ser desequilibrios que movilizo cuando canto. Y a veces hay corazas físicas que, cuando hablo de corazas, hablo de un impedimento. Porque Sí. cuando uno, pongamos en un terreno de que estudia canto o estudia para actor o actriz y trabaja su voz, hay momentos en que uno no le sale lo que quiere, tiene que aprender, no hay conciencia, pero eso no es una coraza. Una coraza es cuando hay un impedimento en el sonido, a veces un impedimento en la expresión. Y cuando digo físico es que yo puedo encontrar como un impedimento en mi sonido. Y esta dificultad que yo vivo físicamente, sí que hay maneras físicas de ayudarlo, pero muchas veces detrás de esta manera física hay por qué yo he hecho ese bloqueo, ¿no? ¿Qué me ha llevado allí? A veces hay tensiones o corazas físicas que son por una no conciencia de que yo tengo que utilizar esa parte del cuerpo para emitir el sonido, sobre todo cuando entramos en terrenos un poco más profesionales. Me resona muchísimo. Yo, cuando empecé a dar clases de canto, al cabo de un tiempo me enviaron al logopeda. Quizás un especialista te ayudaría a trabajar mejor por la postura y todo. Y hubo un momento que el logopeda ya me dijo, ya no te puedo ayudar más, porque veía que mi desequilibrio era a nivel corporal, pero de base del cuerpo. Y yo tuve que entonces trabajar con MLC, que es una práctica que las dos, de hecho con Cecilia nos conocemos, porque hemos hecho las dos una formación que se llama el método de liberación de las corazas, que trabaja con estas corazas a nivel físico, con movimientos sutiles, con el cuerpo, que ayudan a aflojar la musculatura, pero a la vez a liberar esas emociones que la bloquean y ser consciente de esas creencias que lo mantuvieron en el cuerpo, ¿no? Vamos a decirlo así, que es lo que tú decías, ¿no? Hay estas corazas que las definimos así, pero en realidad todas están unidas. O sea, no hay una parte mental que no esté asociada a una emocional y a una física, ¿no? Sí, yo recuerdo en mis inicios de trabajar en este ámbito, empecé colaborando con equipos de foniatras y logopedas que no avanzaban en las reeducaciones de la voz de sus pacientes y me los enviaban a mí para trabajar el cuerpo, desbloquearlo, equilibrarlo. Entonces volvían a las sesiones de logopedia. Y en ese momento era una época en que yo trabajaba básicamente lo físico. Aún no había entrado en el terreno emocional. ¿Y cómo es una sesión? O sea, ¿cómo llega una persona, por ejemplo, a tu consulta y cómo la ayudas? ¿Cómo es? ¿Hay como una exploración del cuerpo, lo que te dice la persona, de lo que piensas sobre su voz? A ver, las sesiones pueden ser muy distintas. Cuando son sesiones individuales es como hacer un traje medida. Y lo que siempre hago es, si alguien tiene un problema con la voz, le digo que me hable y que me explique, como si para oírla, qué hace con el cuerpo y qué hace con la voz. Si es cantante, le digo que cante. Y también muchas veces les pregunto cuál es la demanda
¿no? ¿Qué esperan que suceda en esta sesión y qué es lo que buscan? Y a partir de ahí, depende de la demanda, depende de lo que yo veo, trabajo con distintas herramientas. Con algunas personas hacemos realmente un trabajo básicamente corporal, de equilibrio. Con algunas personas hacemos un trabajo más de diálogo con el inconsciente. Esto significa poder aflorar qué hay semioculto que me está limitando mi voz, mi sonido. Y a veces son cosas que parecen muy lejanas al hecho de hablar, ¿no? Uh-huh. Y, como por ejemplo, cuando hay cosas que no parecen muy vinculadas directamente a la voz, uno cuando piensa en la voz es bloqueo una parte del cuerpo y tenso la garganta y no me sale, me pongo muy nervioso y no me salen, pero a veces hay elementos de la vida, ¿no? ¿Qué visión tengo yo de mí mismo? ¿Qué significa para mí la mirada del otro? Y, por ejemplo, en el mundo del escenario, la percepción que yo tengo de la mirada del otro sobre mí puede condicionar. O sea, por ejemplo, si yo me subo a un escenario y tengo como, porque lo he vivido en mi familia o en mi entorno, de sentirme juzgado con la mirada del otro, eso se va a acentuar cuando yo estoy o no reconocido. O por ejemplo, a mí me pasa, ahora menos que antes, pero si yo estaba en un escenario, intentaba conectarme con esa cara, con esa persona, con esa mirada que está sostenida con cariño, con amor, aquel que ves y dices, esta persona se está enamorando de mí, o sea, de lo que estoy haciendo en ese momento, porque cuando ves a alguien o que está distraído, que, ostras, te descentra muchísimo. Te descentra y a veces lees equivocadamente. Claro, que sucede, ¿no? Alguien mira el reloj y esto me lleva me ha hecho recordar que a veces hay episodios de vida o traumas que esos sí que los hechos de vida son como elementos desencadenantes que se ponen en marcha en una situación determinada, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, ¿no? Yo si me siento juzgada y si yo me pongo sobre un escenario, eso es muy posible que ese motor o ese botón se encienda, ¿no? Uh-huh. Si yo leo, me van a juzgar, en vez de leer, voy a compartir. Ostras. También, hablando de traumas, hay traumas que se liberan a través del trabajo de la voz, que tú... Sí. Porque yo pensaba, y yo lo he comentado en otros episodios, ¿no? Pero en mi caso yo veía muy ligada la cosa de no sacar mi voz con el hecho de esconderme, y también quizás porque yo tenía una cerrazón en la parte de pelvis y de piernas que también afectaba mi voz. Y en el momento en que empecé a abrir a nivel físico esa parte de mi cuerpo, la voz tenía como esa base y salía más libre. Vinculado a esto que dices, en el libro explico una historia de una mujer que vino a un curso, uno de los talleres de las corazas de la voz, y era una mujer que, bueno, no trabajaba en el ámbito vocal, y vino porque me dijo que ella sentía que su voz estaba bloqueada. Y a lo largo del taller hicimos una serie de trabajos de vincular la emoción con el movimiento y con el sonido. Ella realmente conectó mucho con ese trabajo. A través del sonido pudo sacar muchas cosas. Es un trabajo que se hace sin palabras, ¿eh? Es sonido como muy ancestral. Intuí, y había varias personas que podían tener un perfil parecido. Hay un ejercicio que se llama el leñador, Uh-huh. donde tú colocas un tronco imaginario, y puede ser un tronco, puede ser una persona o puede ser una situación que a ti te genera malestar o violencia. Uh-huh. Y con tu hacha lo qué cortas bueno. y a través del sonido, que es ja, pero muy visceral, tú pones el subtexto que quieras. Uh-huh.
Y es una forma de descargar y de conectar con eso. Ella conectó muchísimo en ese ejercicio y de hecho cuando acabó preguntó si podía cantar. Se puso a cantar y bueno, fue algo que me lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. Porque empezó a cantar, empezó a llorar, siguió cantando, pero era un sonido tan de verdad, tan de verdad. Ya. Y luego ella me comentó que era la primera vez que sentía que podía sacar y expresar su voz. Wow. Y su cerrazón venía porque de pequeña había sufrido abusos por parte de alguien que tenía que cuidar de ella y había callado. Y el callar y el tragar crea muchos bloqueos. Crea bloqueos en la garganta, crea bloqueos en diafragma, crea bloqueos en el periné. Y entonces ella aparentemente no tenía ningún problema de voz, pero ella sentía que no podía expresarla o no podía emitirla libremente, ¿no? Y ya la conocí que tenía 40 ya. Ostras. ¿Y cómo fue el proceso después para ella? Después el proceso para ella había hecho terapias y así, pero me comentó, esto no lo había conseguido, la conciencia la tenía. Ya. Lo que sí que he visto con muchas personas que he trabajado, que se han hecho una terapia cognitiva, entienden muy bien lo que les sucede, lo tienen muy bien organizado, pero algunas de ellas no pueden pasar eso a la vida. Y cuando hacen un trabajo que involucran al cuerpo, entonces todo eso que han aprendido y todo eso que han trabajado con ese terapeuta más cognitivo pueden llevarlo a la vida, porque pasa a través del cuerpo y el cuerpo es nuestro instrumento de vida, ¿no? Claro. Ella lo que hizo fue se incorporó a un grupo de MLC semanal. Hizo su proceso y bien. Con esto que dices, hay una frase de Christine Linklater, que creo que tú la conoces, es una maestra de voz que también estudió con... Sí. Lisa Sala estudió con ella, que dice que en una voz espontánea lo que oímos es a la persona y no la voz de la persona, ¿no? Exacto. O sea, esto que has dicho tú. Sí, por eso te decía, cuando escuchamos una voz, podemos sentir si nos habla de verdad, ¿no? Ya. Y no quiere decir voluntariamente, ¿eh? No quiere decir que nos esté engañando. Quiere decir que realmente aquella persona en aquel momento conecta con su ser. Yo creo que esto es algo que desde los inicios para mí ha sido muy importante, aunque cuando alguien viene con un bloqueo de voz, eso para ella es lo último, necesita resolver su problema, no tanto esta conexión, pero para mí sí, y creo que el origen de esta necesidad, aparte de que creo que entonces la comunicación pasa a otro nivel, creo que viene porque cuando yo empecé a formarme en terapias corporales, me encontré con mucha gente que era realmente maravillosa y entré en contacto con muchos profesionales que o eran profesores de yoga o de Reiki, que no sé cómo explicarlo, eran esclavos de su personaje. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A ver si te lo sé explicar, pero era esta gente que te habla. Porque con esta voz de maestro, mis emociones están controladas, ¿sí? Controlo mis emociones y soy paz interior. Y tú vives. Me da un poco de miedo y todo. Y todo lo que percibes es no, ni hay paz interior. Hay una rigidez. Hay una rigidez. Hacia un personaje como exacto, tú dices, ¿no? ¿no? Sí, sí. Incluso los ves corporalmente y dices, hay una rigidez. Y creo que a mí en ese momento me molestaba mucho. Ahora lo vivo, que no es una molestia, sino pienso qué dificultad tiene esa persona que no se permite, ¿no? Y durante mucho tiempo hice un trabajo conmigo que me dejaba mensajes. ¿Ah, sí? Sí, y me escuchaba y a veces pensaba, no,
No. Hasta que al final encuentras un lugar en ti que dices, bueno, esto es lo que hay. Y intentas no enmascarar, ni ser un personaje porque te dedicas a, tienes que ser de tal manera. Claro, y cada uno tiene como, porque en realidad serían como, hay una parte del libro que a mí me resulta súper interesante, que tú hablas de el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos a través de nuestra voz, ¿no? O sea, como una identidad auditiva hacia nuestro propio sonido, ¿no? Y que igual que tenemos una identidad visual de cuando nos miramos el espejo, de cómo es nuestro pelo, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, eso también existe. Y yo lo siento mucho y yo lo he explicado en el podcast de Lluís, hablamos sobre esto también, que yo tengo una tendencia a poner como, ahora tengo esta voz más grave, pero yo también puedo poner esta voz así como más, y suele ser como la voz de Mireia más aniñada o como que esconde un poco la voz, ¿no? Y me doy cuenta, y cada vez más, de cuando estoy habitando un papel o el otro. También es una cosa que te quería comentar, que a mí me pasa en entrevistas, digo, a veces, o sea, aquí en el podcast cuando estoy conversando con alguien, noto cuando estoy en mí y me siento asentada y mi voz también es un poco más grave, pero hay veces en que quizás, qué sé yo, la persona con quien estoy conversando siento una admiración y de repente como que se me pierden las ideas y no las aterrizo bien, estoy más dispersa, mi voz se vuelve más aguda, así, y te tartamudeo. ¿Y de pequeña tartamudeabas? No recuerdo, lo estaba pensando justo ayer, digo, se lo voy a comentar. Porque a veces cuando... Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Según la persona que tienes enfrente y lo que representa, sí, tu voz sale de una manera o sale de otra, ¿no? En función de la figura que representa, qué significa para ti, ¿no? Hay personas que cuando tienen enfrente una persona que es una figura de autoridad, se hacen pequeños, entonces a lo mejor hablan más aquí, ¿no? O hablan más de niña. Si esa figura de autoridad para ellos es impactante o sienten que son menos. Sí, como que te sitúas a otra altura de esa persona, sí, sí, total. Yo pienso que es un ejercicio maravilloso. Incluso cuando oigo otros podcasts, hay una capa que es el diálogo con la persona y después es todo aquello que está aconteciendo alrededor de lo que siente la persona que estás enfrente, lo que sientes tú. Y eso el podcast es auditivo, realmente. O sea, sí. Todo esto está aconteciendo y lo estás percibiendo a través del sonido, porque antes los grabamos en vídeo, pero ahora aquí solo hay voz, ¿no? Y tú ya estás deduciendo muchas cosas a nivel inconsciente de lo que está pasando ahí. Oye, te quería preguntar, Cecilia, porque tú me has hablado un poquito antes de eso, de qué fue lo que a ti te llevó a este camino, ¿no? ¿Cómo pasaste de estudiar psicología a centrarte más en la parte de la voz y a que eso sea como tu vida profesional y tu motor de búsqueda, de acompañar a otras personas? Pues yo creo que como todo el mundo que se dedica o se especializa en algo y estudia y profundiza, o es un tema personal o de alguien cercano a él. En mi caso era personal. Yo cuando era muy jovencita quería ser cantante y estudiaba canto. Y empecé cantando súper bien. Y de repente cada vez me ponía más problemas, era más costoso para mí cantar. Y entonces empecé una búsqueda de primero trabajando el cuerpo, porque mi profesora, que es mi madre además, ella le daba mucha importancia y empecé muy joven a trabajar el cuerpo. Después de trabajar el cuerpo fui buscando distintos métodos que me ayudaran. También empecé paralelamente a dar clases de voz hablada y allí me di cuenta de que las personas me explicaban cuando resolvían un problema de voz que yo pensaba que me dirían, ¡ay, he resuelto este problema de voz! Me venían y me contaban, estoy más tranquila, estoy más alegre. Y yo pensaba, a ver... Esta pequeña cosa ha tocado muchas otras, ¿no? ¿Qué estoy haciendo que no controlo? Y entonces aquí fue cuando estudié psicología.
La psicología me aportó cosas, pero después fui ampliando mi visión más a campos más psicoterapéuticos y después en los últimos años también a trabajos más, digamos, de un campo más energético. Pero me llevó a especializarme en intentar dar respuesta a por qué yo me ponía tantas trabas. He hecho todas las corazas, mentales, emocionales, físicas. Es fuerte, ¿eh? Y lo que me encanta y me parece súper curioso es que tú realmente lo que querías, o sea, que el motor de inicio era querer tú cantar en los escenarios y a partir de ahí hacer un trabajo de qué es lo que me puede bloquear a hacer esta acción, ¿no? ¿Sigues cantando, Cecilia? Durante una época lo dejé completamente y ahora he vuelto a tomar clases de canto, pero me lo tomo muy deportivamente, me lo paso bien, disfruto y canto para mí. Es que cantar nos alegra la vida, ¿no? Uf, Yo lo pienso, yo soy muy de cantar en la ducha, que además me doy cuenta de que con el calorcito del agua, como que mi voz está mucho más fluida y pienso, es un momento de placer tan absoluto. sí, yo canto un montón. Yo canto un montón en casa. Eso nos pone más felices. Sí, siempre. Yo creo que el sonido tiene que es vibración, tiene algo que moviliza el interior y que a mí casi a veces me pone en una situación meditativa cuando hago sonido. ¿Hay una relación estrecha entre voz y placer? Yo creo que hay una relación estrecha entre voz y un montón de cosas, pero sí voz y placer. Y la relación voz y placer es preciosa cuando uno se permite el placer. Ya. ¿No? Es que estábamos hablando antes fuera de micro de que hay una película que se llama Histeria, si no la habéis visto, es bastante divertida, que habla sobre un médico que es como de la Inglaterra del siglo XIX, que se llama Mortimer Granville. Cualquier tipo de patología en la mujer de esa época era histeria, ya sea que te hubiera dolor de cabeza, insomnio, una contractura, y este médico las trataba dándoles un masaje en la zona vaginal. Y ella decía, claro, entonces tenía una cola enorme todos los días este hombre de mujeres en la consulta. Y al final inventaron como el primer consolador, porque claro, después de tantas horas trabajando con ese movimiento, el hombre necesitaba un poco de ayuda física que acababa agotado. Inventaron el primer consolador. Y un poco la reflexión era, decían, esto funciona porque lo que hacían era producir orgasmos, producir placer. Y yo estaba pensando en las mujeres de esa época, yo no sé, tenían espacios para correr, para bailar, o sea, deberían tener tanta energía retenida porque el movimiento estaba como restringido. No me imagino a una mujer que se fuera al gimnasio o los corsés y toda la ropa las debía tener como súper constringidas y un cuerpo rígido tiene que ser como que no hay fluidez de emocional tampoco y esta parte de no podían expresarse realmente. Sí, y seguramente no sé si tenían parejas que les dieran un placer extraordinario. Claro. ¿No? En esa época. Sí, sí. Por eso decía que si realmente podemos vivir bien el placer, el sonido vinculado al placer está muy bien y es muy bonito y muy sanador, yo creo. Pero a veces hay personas que no producen sonido cuando hacen el amor, por ejemplo, ¿no? Que hay una retención muy fuerte. ¿Tú crees que es parte del carácter o es como que de la persona que es una retención? Yo creo que es una retención. ¿El orgasmo va con voz? ¿O el placer va con liberación de voz? Yo no lo entiendo de otra manera. Yeah. Había una escena de la película, me acuerdo, que era una cantante de ópera que tenía un bloqueo a la hora de cantar también y que en el momento de que trabajaba con este doctor, de repente empezaba... ¡Oh! Tenía una voz maravillosa, amplia, fluida. Oh, claro. Sí que es verdad que un grito, un orgasmo es como una liberación. Totalmente. Totalmente, sí. Y hay que... Claro, yo te he dicho, no lo concibo de otra manera, pero tampoco es algo consciente, no es algo que
piense, hay que hacer sonido, ¿no? Surge. Y yo creo que si surge está bien. ¿Cómo sería el sonido de una voz acorazada y cómo sería el sonido de una voz liberada? Uy, hay un montón. Por ejemplo, voy a ver si se me ocurren distintos ejemplos. Una voz acorazada podría ser esta hacia adentro, porque yo no estoy muy segura de lo que digo. Creo que lo que yo digo es poco interesante. Sí, yo esto lo hago bastante. Y cuando liberamos esta voz puede ser proyectada, ¿no? Puede haber una voz mucho más constreñida, ¿no? Y tampoco sonaría libre, pero dentro de... ¿Y las voces que son muy altas? ¡Estas luces aquí! Por ejemplo, o voces que son como muy fuertes también, gritando un poco al hablar. Bueno, hay gente que no tiene un control de su intensidad y es gente a veces que invade, ¿no? Y una forma de invadir también es con la voz. Y después yo creo que las voces acorazadas, podemos hablar de una voz acorazada en alguien que para otro eso no sería un acorazamiento. Es decir, si entramos en alguien profesional, él vive acorazamiento en su voz si hay un registro que no puede hacer bien, si hay una expresión que no puede llevar a cabo. Y en cambio en alguien que no tiene un uso profesional de esta voz o que no quiere o que no necesita explorar toda una paleta de colores expresivos, la coraza es más evidente porque es funcional o no es funcional. No sé si te he dado respuesta. Sí, totalmente. Estaba pensando que yo creo que era 1 año o 2 que yo vine a tu consulta. Sí. Porque yo estaba trabajando en ese momento también la voz, le decía, ostras, ¿sabes qué me pasa, Cecilia? Cuando estoy en el escenario, fuerzo la voz y si estoy dando un concierto y es un concierto de media hora, 1 hora, al día siguiente mi voz está afectada y necesito poder hacer eso sin forzarme para no tener que recuperarme y no, porque antes tenía nódulos en las cuerdas vocales, ¿no? Y hicimos un trabajo que precisamente se fue a la parte baja del cuerpo, ¿no? En la parte de la pelvis. Y fue un trabajo energético. Os prometo que para mí fue un antes y un después. Sí, el trabajo energético yo encuentro que es un trabajo muy profundo, muy respetuoso. Y a veces para mí difícil de transmitir o explicar para que no suene esotérico. Pero antes comentábamos, ¿no? Podríamos asimilar, para entender el concepto de energía corporal, a las emociones. Las emociones no las vemos, no son tangibles, no tienen un color ni una forma, pero las percibimos. Hay personas que las perciben más por lo que sienten físicamente y hay personas que las perciben más por los pensamientos que desencadenan esta emoción o por los que la impulsan a que se dé, ¿no? Y hemos aprendido a escuchar y a ponerle un nombre, al menos a las básicas de emociones. Por otro lado, nuestro cuerpo funciona con distintos tipos de energía. Energía eléctrica para pensar, nuestras neuronas utilizan energía eléctrica, nuestro sistema digestivo utiliza energía calórica, cuando nos movemos utilizamos energía mecánica, todo un tipo de energía que no vemos. Y sí que hay una estructura energética de otra calidad que la medicina oriental desde hace muchos años entiende, ¿no? Y asume. Entonces, cuando tú puedes contactar con esta energía, es como equilibrar el cuerpo y sobre todo el estado interno de la persona. Y todo el mundo puede percibir la energía. Todo el mundo. Lo que pasa es que no nos han enseñado. No nos han enseñado. Pero es algo tan... A veces de cómo te sientes con otra persona o esas intuiciones. ¿Tú crees que la intuición está ligada un poco...?
a esta parte energética, digámosle. Hay una parte que sí y una parte que no. Y la parte que sí es la que, en el fondo, hay un sistema que estamos conectados todos, ¿no? Piensas en alguien y de repente te llama por teléfono. Estás muy cansado y de repente esa reunión que tenías se anula, ¿no? Sí. Y parecen pequeñas casualidades. Y yo tenía un profesor que decía, las casualidades no existen. Y hay hay gente sensible que puede percibir cómo está la otra persona, incluso cuando no está cerca. Y eso se da en gemelos, ¿no? Es verdad. Los gemelos lo viven mucho, es asumido por todo el mundo porque los gemelos lo cuentan, pueden no estar cerca y en cambio perciben al otro. Nosotros también podemos percibirlo. Llevamos mucha información a nuestro alrededor que leemos a veces de forma inconsciente y que podríamos aprender a leerla. Y todo eso no es tangible, pero está. A lo mejor tiene una densidad distinta, es más sutil, es como el viento. Claro. Es distinto, es más leve. Yo creo que con el tiempo la ciencia podrá mostrar. De hecho, ya lo está haciendo, ¿no? La neurociencia ya tienen estudios sobre esto. Es que ayer hablábamos sobre esto y le decía, ostras, yo me acuerdo de un capítulo de l'Ofici de Viure, del programa es un programa maravilloso. Yo siento que he aprendido tanto con este programa. Me siento como, no sé, muy, muy feliz de haberlo encontrado, de todo lo que he aprendido ahí. Bueno, y en uno de los episodios hablaban sobre el corazón con un médico que se llama Manel Ballester, que él es cardiólogo. Ostras, una cosa que es súper interesante, que él decía que otro médico, estudiando el corazón, como hirviéndolo y después secándolo, se dieron cuenta que no eran dos ventrículos separados, sino que el corazón en sí es como una manguerita así aplastada y enrollada en sí misma. O sea que esto de que hay ventrículo izquierdo y derecho, no. Lo que pasa es que anatómicamente nos pensábamos que eran dos concavidades y en realidad, si veis el episodio, es espectacular. Búscate esa imagen. Más allá de eso, él decía que el corazón tiene un campo magnético, ¿no? Que le puedes llamar campo magnético, le puedes llamar aura, y que los órganos del cuerpo se comunican entre sí a través de este campo magnético, ¿no? Y que la información se desequilibra, eso acaba afectando a la parte física y se desequilibra en parte por esos pensamientos y esas emociones recurrentes que colapsan, como si causaran una interferencia. Fíjate que antes la medicina no aceptaba las emociones en la salud, y yo creo que dentro de unos años este elemento energético se podrá mostrar que sustenta, yo creo, lo emocional y lo mental seguro y también lo físico. Tú me habías dicho, por ejemplo, que en las personas esta parte energética, y yo lo vivo así también por haberlo recibido, de decir, a veces siento más profundo cuando me hago una sesión de energética, fíjate, que cuando me toca en el propio cuerpo. Y el viaje que yo vivo con eso tiene que ver con darme cuenta de cosas, de creencias, vivir emociones, como una manera de procesar. Sí, son diálogos distintos, ¿no? Yo creo que no hay... hemos hablado de la medicina y no invalida una cosa a la otra, ¿eh? No, suma, al contrario, exacto, ¿no? Suma. Yo creo que es un diálogo sutil que ayuda a conectar con la persona, y cuando la persona conecta con ella, entonces puede ver o pueden aflorar elementos de la historia, ¿no? Vivida, de las emociones no digeridas, de los pensamientos, y creo que se puede hacer desde un lugar, si está bien acompañado, de no juicio, y entonces es muy sanador, yo creo. Es muy sanador. A mí el trabajo energético y llevado a la voz me gusta mucho. Tanto sin tocar como con toques muy suaves para desbloquear mandíbula y paladar, o para desbloquear laringe. Es un trabajo que cada vez aplico más. Porque, y entiendo que si lo aplicas cada vez más es porque ves en tu experiencia de que es muy útil y que da resultados. Sí. Realmente. Sí, sí.
sea, si hay una contractura, hay una contractura y hay que tocar el músculo, ¿eh? Pero a veces hay tensiones que sin hacer un trabajo muscular desaparecen. Wow. Se relajan, sí. Ay, te quería preguntar, en el libro hay varios ejercicios que son súper interesantes de exploración de la voz. Sí. ¿Nos podrías hablar de algunas? Sí que hay una parte que es con dibujo. Sí, hay una parte que es con dibujo, donde de hecho la exploración tiene varios elementos, que lo interesante luego es encontrar un hilo conductor entre todos estos elementos que haces, ¿no? Uno es el dibujo, y es dibujarte con tus corazas de la voz. Normalmente la gente cuando le dices esto no sabe qué le estás diciendo, pero... Sí, cuando lo has dicho me ha parecido abstracto. Sí, ¿no? Yo les digo, tranquilos, vuestro inconsciente me ha entendido, ¿seguro? Sí. Wow. Es porque se trata de dibujarte a ti. O sea, dibujas el cuerpo, Sí, digamos, vale. dibujas el cuerpo. Luego, normalmente hacemos una exploración sobre unas preguntas en relación a la voz, en relación a si sientes que hay alguna parte del cuerpo que te bloquea, si cuando no sale la voz hay alguna emoción que se despierta, qué pensamientos hay asociados a tu voz. Y luego les doy nuevamente un esquema donde se ve un cuerpo desnudo, donde pido que marquen aquellas tensiones o dolores en su vida cotidiana y aquellas tensiones o dolores cuando utilizan la voz, ¿no? También, cuando explicamos también pregunto si hay emociones que se viven bien o no se viven bien, y si hay alguna emoción que no se vive nunca. Y entonces al final nuevamente doy un dibujo donde aparecen los sitios privilegiados, podríamos decir, donde las emociones o el cuerpo guarda estas emociones, para que nos entendamos, que esto lo hemos vivido todos, ¿no? Estoy enfadada, siento rabia, pero no quiero chillar y aprieto la mandíbula, ¿no? Y si estoy todavía así, pues tengo tensión en la mandíbula. Eso sería una zona privilegiada del cuerpo para guardar el enfado. Esto sería... Y entonces lo que se trata de ver es cómo me he dibujado yo, si las tensiones que tengo en mi vida me las llevo a la voz o no, aparecen unas nuevas, si los sitios donde hay emociones guardadas se corresponden a sitios donde yo bloqueo o a emociones que yo no siento, y resulta que justamente tengo esa zona, la zona del diafragma, siento que es muy tensa para mí, y resulta que yo no me enfado nunca. Yo nunca me voy enfado, ¿no? Es un camino que lleva un rato, pero que suele ser bastante revelador para la persona, de que pueda entender. Claro, porque de alguna forma lo ves dibujado. Exacto, lo ves y eso dibujado. ayuda mucho a situarlo, ¿no? Exacto. Mentalmente, como un mapa. Lo ves dibujado de varias maneras, lo ves escrito y te ayuda a ver en qué áreas, si en más lo físico, en más lo mental, en más lo emocional, es donde está tu peso. Y eso es un buen punto de inicio para trabajar. Es que el arte tiene esta capacidad de ayudarnos a comprender nuestro mundo interno, ayudarnos a ver con claridad aquello que está tan pegado a nosotros que no necesitamos verlo afuera. Sí, porque además, una vez superas el no sé dibujar, sí que este dibujo te explica partes que salen desproporcionadas en el dibujo, zonas del cuerpo que te olvidas. Que están dibujadas finitas o muy fuertes, muy marcadas, ¿no? O no te caben en el dibujo, o de repente hay muchas rayas, y entonces, o a veces simplemente es qué te dice este dibujo, ¿no? O qué te está contando, qué mensaje tiene para ti. Y entonces a veces para personas eso es muy revelador. ¿Qué te dice? Es que este ejercicio, yo a veces cuando daba clases de MLC antes, cuando hacíamos el ejercicio del dibujo, las personas al principio era como, bueno, tú no sabes lo potente que es realmente. Sí. Es un mensaje de ti para ti. Exacto. Y nadie mejor que tú sabe lo que es bueno, lo que necesitas y cuál es tu camino. Y lo que necesitas decirte en este momento, justo ahora, ¿no? Exacto. Es como un espejo.
Y además de eso también tienes unas visualizaciones que son muy interesantes para hacer esta... ¿Podemos nombrar alguna o explicarla un poco? Bueno, hay una que yo le tengo especial cariño. Ajá. Y es encontrar un símbolo que explique un aspecto de luz, que significa un aspecto precioso nuestro, que no reconocemos. Puede ser en general o puede ser, en este caso, vinculado a la voz, la expresión, a yo como cantante o yo como actor. Y es muy interesante y muy bonito porque siempre aparece un símbolo. No me he encontrado personas que no les salga. Este símbolo representa, le pides cuando aparece el símbolo, le preguntas qué aspecto de mí representa. El símbolo suele ser una imagen, ¿eh? Tú le pides al inconsciente que te presente un símbolo y aparece una taza de té, ¿no? Imaginemos. Y entonces la propuesta es pregúntale a esta taza de té qué aspecto de ti representa. Y te dirá, no sé, la belleza, ¿no? La calidez. La calidez. ¿Vale? Sí. Vale, nos dice la calidez, ¿vale? Y entonces esta calidez puede ser a veces algo que todo el mundo ve en ti. Pero a ti te cuesta, pero ¿no? Tú no te has enterado. Vale. O es una cualidad que tienes y no llevas a la vida. Y entonces el trabajo es... se hace un trabajo de visualizar la taza de té, de integrarla en ti y como si fuera un mantra decir esa cualidad, ¿no? Soy calidez. Esto lo puedes hacer muchas veces y en el fondo es informarte, recordarte a ti y a tu inconsciente que esa cualidad que es la calidez está en ti. Úsala. ¿Cómo se ve el resultado? Porque empiezas a ser cálido. Con una sola vez no sale. Claro. Hay que hacer un trabajo, pero sí que empiezo a reconocer que eso está en mí y por lo tanto me doy permiso para... A mí me alucina este trabajo con la visualización que dices porque, claro, nuestro inconsciente, su lenguaje, sus palabras son las imágenes, ¿no? Y es la fuerza que tiene realmente imaginarlo, igual que cuando lo dibujas, ¿no? Cómo ese concepto se va integrando en ti. Sí. Esa calidad que representa, que es un arquetipo como un símbolo, se va integrando en ti a partir de simplemente llevar a tu mente esa imagen. Claro, y es interesante porque el símbolo te lo das tú. Que a mí me aparezca una taza de té, tiene una simbología distinta que se te aparece a ti. Por lo tanto, no puedes interpretar el símbolo del otro en este ejercicio, sino que es qué significa para mí esa taza de té. Y si no me aparece, se lo pregunto. Me encanta, muchas gracias. De nada. Habíamos pensado hacer una visualización así en directo, pero creo que ellos puedan hacer esta en su casa, ¿no? Sí, primero que se relajen. Que hagan unos pequeños minutos de relajación, sí. Que le pidan a su inconsciente, que les presente un símbolo, que le pidan a su personalidad que se relaje y que no interfiera, y que le pidan que les presente un símbolo en relación a un aspecto precioso de ellos que no reconocen. Me encanta, muchas gracias. De nada, a ti. Cecilia, para ir cerrando un poco esta entrevista, hay una pregunta que te quería hacer, que lo hacemos a todos los invitados, Vale. Y que además me parece como muy... que hace match con este episodio, que es ¿qué es para ti una verdad incómoda, Cecilia? Esta es la primera. Sí, ¿qué es para ti una verdad incómoda? Yo creo que para mí una verdad incómoda es cuando alguien o tú mismo o la vida te plantifica delante un aspecto tuyo que no te gusta, que quieres maquillar, que quieres esconder, que a lo mejor está en lo más recóndito, escondido allí y tu consciente no lo recuerda y cuando lo ves dices, Dios. Y en mi caso yo creo que eso además va asociado con una cosa en el plexo. Como una retención. Sí, como... Ya. Sí, creo que tiene que ver con algo que te confronta contigo mismo. Y algo que te confronta y que no te gusta o no quieres que se vea, ¿no? Y si tuvieras que
tener una conversación incómoda con una persona, ya sea real o ficticia, ¿quién sería y qué le dirías? Creo que sería una conversación con el padre de mis hijos. Uh-huh. Y creo que le diría que su incapacidad para gestionar su frustración o sus problemas nos acabó lastimando un poco a sus hijos y a mí, bueno, a nuestros hijos y a mí. Uh-huh. Pero como es una conversación incómoda, también añadiría que yo me coloqué en un lugar donde me dejé arrastrar, ¿no?, por esta dinámica y que tampoco fue algo positivo del todo, ¿no? Dar las riendas, en vez de llevar las riendas de tu vida, las delegas. Y aquí sí que hace años tuve una conversación incómoda conmigo misma, donde creo que apareció la verdad más incómoda de mi vida, ¿no? Que sería no tanto el me he colocado en este lugar y del ego, sino el ser consciente de la incapacidad de salir de ahí, ¿no? Por miedos, por creencias limitantes. Pero yo creo que cuando uno es capaz de ver esta realidad incómoda y escucharla de verdad, es un motor de cambio. En mi caso fue un motor de cambio. Para cambiar. ¿Qué? Que vamos a acabar. Vamos a... Sí, súper serias. Me he ido a lo personal que no pensaba. Yo te lo agradezco mucho. Creo que hay un concepto que estoy integrando en estos episodios del podcast y es que lo encuentro como conversaciones, vamos a decirles, sanadoras, o para mí lo son. Me siento como muy, no sé, como un regalo también, que el otro se abra y comparta cosas que además esto es lo que cuando las personas lo escuchen también van a conectar mucho, ¿no? Y te agradezco que nos hayas compartido esto. De hecho, te agradezco toda esta conversación y que hayas querido compartir este espacio conmigo y con toda la gente que nos va a escuchar, que además sé que es la primera vez que haces una entrevista así en directo y que también ha supuesto un reto, ¿no? Sí, no, te agradezco mucho que me hayas invitado y haber charlado contigo. Ha sido un placer. Igualmente. Pues muchas gracias. Yo creo que hasta aquí vamos a terminar este episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabéis que pensamos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas con nosotros mismos o con personas de nuestro alrededor. A veces, yo lo pienso, hay conversaciones incómodas que se pueden escribir en un papel y que luego dejan de ser necesarias, y hay otras que al escribirlas en un papel te das cuenta de que es un momento importante para tener esa conversación con esa persona, ¿no? Totalmente. Y nada más, aquí al micro también y a la voz, yo soy Mireia Chaos, me presento, soy la persona que dirige este programa y trabajo como directora creativa, como comunicadora y también como actriz de voz. Y nada, como os digo siempre, espero que os sea nutritivo y nos vemos en el próximo episodio. Un beso.